Desgraciadamente yo preveo un retiro también de Estados Unidos de América Latina, es decir, no un compromiso con la democracia. Eso nos va a obligar a tener un mundo donde Estados Unidos se volverá más a su interior, se volverá menos internacional, perderá liderazgo. ¡Que vuelvan los robados! ¡Que vuelvan los robados! ¡Que vuelvan los robados! Un saludo para todos los que interactúan en Masín. Con todo mi cariño, ya saben quién soy, ¿verdad? Lo que uno se encuentra en las redes sociales, querido pueblo de México, vámonos de lleno directamente a la herida, vámonos directamente a lo que duele, a lo que realmente le importa al pueblo. Pues, querido pueblo de México, pues la UIF confirma nueva sentencia contra Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira, donde pues van a devolver lo robado. ¿Ustedes se acuerdan cuando después de esa sentencia en la corte de Brooklyn, Nueva York, que por cierto se nos hizo bastante poco los años que le dieron a Genaro García Luna, 38 años, nada por todas las atrocidades que hizo, los crímenes de lesa humanidad que Genaro García Luna propició al pueblo de México? Y pues fíjense que iba saliendo su esposa Linda Cristina Pereira de la sentencia allá en Brooklyn, Nueva York, y a las afueras ya hermanos paisanos pues estuvieron esperándola para cantarle a una sola voz que devolvieran lo robado. Y pues ya sabemos que en medios de comunicación convencionales, tanto como en Estados Unidos como aquí en México, pues nunca sacaron la noticia que sacaron pues siempre la acomodan a su modo para pues decirle a los hermanos migrantes que pues fueron pagados. Ahí teníamos una Anabel Hernández que decían que muchos de ellos fueron pagados, se metió a investigar el Facebook de cada uno de ellos para, según ella, desmentirlos, que fueron pagados por el gobierno. Pero decían que si tenían pruebas de todo esto, de lo robado de Genaro García Luna, este angelito para ellos, pues que las demostraran, que demostraran sus pruebas. Entre ellos estaba Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, todos estos chayoteros que tenían muy buena relación con Genaro García Luna, porque obviamente les pagaba su buen dinero. Ahí tenemos a Lor Montajes, que le pagó su buen dinero para hacer montajes como el de Israel Vallarta y Florence Cancés, pero le gritaban a una misma voz a Cristina Pereira: devuelvan lo robado. Aquí les dejo este video, mi querido pueblo de México. Vale la pena verlo, vale la pena volver a escucharlo y decirles a nuestros hermanos migrantes que no fue en vano su grito, no fue en vana su unión en ese momento. Hermanos migrantes, se les hizo justicia. Genaro García Luna va a devolver 3 veces más de lo que el gobierno mexicano le estaba pidiendo. Como dicen en mi pueblo, Estados Unidos se los ensartó bonito. Vamos a recordar este video. ¡Que vuelvan los robados! 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 ¡Los robados! ¡Marido que hay! ¡Que vaya Calderón! ¡Que vuelvan los robados! ¡Que vuelvan los ¡cómplices! ¡También México va a ganar la justicia! ¿Te pareció poco? 38. Pero qué necesidad, querido pueblo de México, de estar pasando tantas penas, tantas humillaciones, y todo por estar solapando esta mujer a su hombre en su momento,
Ya decía el gran Pepe Mujica, si no eres feliz con poco, pues nunca lo vas a hacer. Así tengas $1,000,000, $1,000,000, siempre vas a ambicionar, siempre pues vas a querer estar arañando mucho más de lo que crees que te mereces. Pero fíjense que este tema es bastante interesante y también bastante curioso. La UIF confirma sentencia contra Genaro García Luna y su esposa. Estas son las empresas ligadas a la red de corrupción. La sentencia en Estados Unidos triplica, como les decía hace un momento, el monto originalmente solicitado por México. Luego de que la periodista Peneley Ramírez reveló en una entrevista con Azucena Uresti la resolución de una sentencia dictada en la Corte del Circuito del 11º Circuito Judicial para el Condado de Miami, Florida, Estados Unidos, en contra del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereira. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público compartió un comunicado el 22 de mayo en el que señala que lo anterior fue derivado de una demanda por parte del Estado mexicano en septiembre del 2021. O sea, el varo que le estaban pidiendo en su momento aquí en México. Ahora el exfuncionario deberá pagar más de $748 millones, mientras que Cristina Pereira, la esposa de García Luna, deberá cubrir el pago de $1,740 millones. $25,000. Ojo con esto. Sentencian a Genaro García Luna y a su esposa en Estados Unidos, los cuales deberán pagar más de $2,400 millones, querido pueblo de México. Por eso les digo, hermanitos migrantes, ese apoyo que ustedes hicieron allá a la salida de la corte de Brooklyn, Nueva York, esa demanda que ustedes decían que se le devolviera al pueblo lo robado, pues fíjense que llegó el momento y rindió frutos. Nada más para que se den una idea, mi querido pueblo de México, lo que le están pidiendo a Genaro García Luna, los $2,400 millones, es un poquito más de la mitad de lo que se le está pidiendo, o de lo que, más bien dicho, de lo que debe Ricardo Salinas Pliego. Nada más para que ustedes se den cuenta, la magnitud de esto es un poquito más de la mitad de lo que debe Ricardo Salinas Pliego. Hay que dejarlo eso dentro del contexto porque te digo que es bastante interesante. La sentencia equivale a 3 veces la cantidad de dinero por lo que el gobierno de México los demandó originalmente. Se puede leer en el informe de las autoridades mexicanas. En marzo del 2023, la UIF acusó durante el tiempo en que Genaro García Luna fue titular de Seguridad Pública a nivel federal, usó paraísos fiscales para adquirir bienes inmuebles en Florida, lo anterior tras la extracción de recursos públicos. Mientras que el informe reciente destaca que respecto a la empresa denominada Delta Integrator, propiedad de García Luna y Cristina Pereira, ya fue ejecutada una resolución, lo que resultó en una recuperación de activos de más de $1,907,000. De igual manera, ya fue realizada una transmisión de propiedad por un inmueble evaluado en más de $500,000 como resultado del vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa. Ya se obtuvo una recuperación adicional de $275,000. Continúa este informe. Además, la UIF señala que las empresas Ogi, Cafi y también Associate Consulting y Glake Security también están bajo la propiedad directa de la pareja. Cabe recordar que las empresas mencionadas aparecen en una lista de 44 entidades morales identificadas por la UIF en 2023. La institución también detalló las operaciones referentes a 30 contratos. Ojo en esto, querido pueblo de México, estas son algunas de las empresas de Genaro García Luna, obviamente fachadas pues, también para lavar dinero. Aquí tenemos a Numban Inc. S.A., Numban Technologies, Gould Holding Enterprise, 1410 Reynolds, 1912 Centurity, 274 SIG, 2903 Penn Assets Financing Service
y como podemos estar viendo, leyendo aquí, pues son bastantes empresas a nombre de Genaro García Luna y de su esposa. Nada más para que ustedes se den cuenta, mi querido pueblo de México, pues cómo este secretario de seguridad en tiempo de Felipe Calderón, lo que por cierto, Felipe Calderón, pues ¿qué creen? Sale a defender el intervencionismo de Estados Unidos. Subí en la mañana un short en TikTok y también aquí donde pues hablo rápido, es un minutito, lo vamos a escuchar ahorita, donde pues Felipe Calderón pues está preocupado, está bastante preocupado, pero no tanto por la soberanía de México. Lo que a él le preocupa a Felipe Calderón es que Estados Unidos está perdiendo su liderazgo. Ya no va a poder intervenir aquí en México como lo hacía en su sexenio. Nada más fíjense qué alcances tienen estos neoliberales que por un lado mienten, se quejan con los medios de comunicación alternativos, donde pues nosotros les decíamos a grito abierto que el gobierno en el que Estados Unidos intervino mucho más, pues fue el de Felipe Calderón, a lo que el PRI y el PAN pues prácticamente pues nos llamaban la atención diciéndonos que si teníamos pruebas que lo demostráramos, pero ¿qué más pruebas cuando el expresidente Felipe Calderón él mismo reconoce que el intervencionismo de Estados Unidos pues es necesario en cualquier país? O sea, ¿qué nos está diciendo en español para que entiendan los prianistas? Que en su gobierno Estados Unidos intervino y él permitió que Estados Unidos interviniera. O sea, que no lo quieran seguir aceptando después de que Felipe Calderón lo dijo de su misma voz, pues la neta eso ya no es tener memoria y no es tener Mauser. Vamos a escuchar este shorts, mi querido pueblo de México, y ahorita ustedes me van a entender lo que les estoy diciendo. Aparece Felipe Calderón mostrando su preocupación, pero porque Estados Unidos ya no podrá tener más intervencionismo en México. Desgraciadamente yo preveo un retiro también de Estados Unidos de América Latina. Nos va a obligar a tener un mundo donde Estados Unidos se volverá más a su interior, se volverá menos internacional, perderá liderazgo. Y luego sale el PRI y el PAN a llamarnos la atención porque dicen que nosotros mentimos al pueblo de México cuando asegurábamos que en el gobierno de Felipe Calderón fue cuando más intervención de Estados Unidos hubo en México. Es decir, Calderón preocupado porque Estados Unidos no va a intervenir en México. Y luego nos critican cuando decimos que en el periodo de Calderón es cuando más intervencionismo hubo. Nada más para que ustedes se den cuenta, querido pueblo de México, cómo son de hipócritas los neoliberales. Aquí Felipe Calderón acepta que Estados Unidos pues tuvo intervención en su gobierno. ¿Por qué lo está aceptando? Está diciendo que Estados Unidos pues tiene que tener intervención, que está perdiendo su liderazgo porque prácticamente lo están dejando afuera. No es que lo dejen afuera, simplemente lo que no entiende Felipe Calderón es que se llama soberanía, se llama respetar la soberanía, se llama no ser agachados, no ser agachones, no lamerle las bolas al de enfrente, tener tantita dignidad, no porque me maicen con algunos millones de dólares, pesos, pues voy a vender la soberanía del pueblo, voy a vender los recursos de la nación, voy a invitar a las transnacionales a que hagan saqueo en mi país. O sea, es lo que no entiende la ultraderecha, que tenemos soberanía y que la soberanía se respeta y la soberanía es bastante buena, es un ejercicio bastante bueno. Pero regresando al tema de Genaro García Luna, fíjense que vamos a ver el sueldo nada más de Genaro García Luna cuando fungió como secretario de Seguridad Pública. Ellos pues declaraban pues un sueldo más o menos como, si no mal recuerdo, como de 116,000 varos, o sea, un sueldo pues nada despreciable. Obviamente para aquel mexicano que pues tiene los pies sobre la tierra, que no es ambicioso, que no busca el poder, es un sueldo pues bastante bueno. Pero fíjense qué es lo que ellos nos decían, ¿no? Lo que ellos declaraban, pero la realidad era totalmente otra. Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, se benefició con casi 5,000 millones de pesos en contratos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional del CISEN. En 2008, su salario llegó a 3,821,226 pesos anuales, rebasando los 318,000
pesos al mes. O sea, por un lado nos estaban declarando que eran como 116,000 pesos mensuales, pero la realidad disfrazada eran más de 300,000, o sea, 318,000 pesos al mes. Esto nada más como secretario de Seguridad, mi querido pueblo de México. Imagínense todo lo que saqueó Genaro García Luna nada más por ser secretario de Seguridad. Estamos dejando afuera su participación o los dividendos que le daba el crimen organizado, pero nada más con ese sueldazo, o sea, un sueldazo nada despreciable que se llevaba el que realmente gobernó a México, Genaro García Luna, porque él fue el que puso a Felipe Calderón donde estaba, porque recordemos que si ganó Felipe Calderón, pues no fue porque pues fue un presidente demócrata, tampoco porque tenía simpatía con el pueblo, no, ganó porque le ayudó Vicente Fox Quesada, porque recordemos que en aquel momento Vicente Fox Quesada tenía un pleito casado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, incluso al que le quitó el fuero para que pues se llevara a juicio político, y lo cual pues le resultó prácticamente una jugada fallida a Vicente Fox, porque pues tenía la narrativa de que López Obrador era un peligro para México. ¿Y qué fue lo que hizo Vicente Fox? Pues ayudó a Felipe Calderón, el cual pues era ojos vistos, que no lo tragaba para nada al comandante Borolas. Entonces pues puso todo a favor de él, por un lado Vicente Fox, pero la realidad es que quien le ayudó a ganar esas elecciones fue Genaro García Luna, obviamente pues con los recursos y la amedrentación en su momento del crimen organizado, pues en ciertas comunidades, para que presionaran a la gente y votaran por el expresidente espurio Felipe Calderón Hinojosa, aunque él haga o quiera hacer ver a la ciudadanía otra cosa en las conferencias que da, donde le cree pura gente ignorante, por no decirles de una forma pues más ofensiva, querido pueblo de México, pero esa es la bendita realidad. Y ahora esto que se les vino, nueva sentencia a Genaro García Luna y a su esposa Linda Cristina Pereira, pues que ahora van a pagar tres veces más de lo que el gobierno de México les estaba pidiendo. En esa parte se aplaudo a la corte de allá de Estados Unidos, porque también se les hizo justicia a los migrantes, a los hermanitos migrantes que tuvieron las agallas de pararse afuera de la corte de Brooklyn, Nueva York, para decirle en sujeta a Linda Cristina Pereira que regresaran al pueblo lo robado. Y también esta es una lección bastante grande para esos medios de comunicación convencionales y todos esos comunicadores que le decían a los hermanos migrantes que si tenían pruebas, que las demostraran, que si tenían pruebas de que ellos habían robado, que lo demostraran, ¿no? Ahí tenemos a Javier Lozano, que era un pregonero de todo esto, que hasta se peleó con Marco Cortés en Atypical TV, que si realmente tenían pruebas los hermanitos migrantes, pues que lo demostraran. Aquí está la prueba. La corte de Estados Unidos, la corte de Brooklyn, Nueva York, ya dio la sentencia sobre lo robado y que se le debe de regresar al pueblo, porque al fin y al cabo es dinero del pueblo, el gobierno lo administra, pero va a ir para obras bastante nobles para el pueblo, algo que se hizo desde la perversidad, va a dar un giro totalmente pues para programas sociales, para infraestructura, para mejorar hospitales, o sea, nada más les vuelvo a repetir, fíjense, le están cobrando a Genaro García Luna y a su esposa que deberán pagar más de 2,400 millones de dólares. Para quien digan que no los tiene, pues sí tienen propiedades, muchas fueron confiscadas, pero pues tienen que sacar el varo, pues que pidan prestado a los empresarios que benefició Genaro García Luna. Sería bastante bueno que le pida prestado al comandante Borolas, a Calderón, pues porque yo no he visto, no se ha presentado a ver a su amigo Felipe Calderón, que fíjense que qué mal agradecido, me he estado poniendo a pensar, qué mal agradecido ese Felipe Calderón Hinojosa, que no le agradece a quien lo puso en la silla presidencial. ¿Por qué no lo ha ido a ver? ¿Por qué no le lleva sus cigarritos? ¿Por qué no le lleva su botellita? ¿Por qué no lo va a ver? ¿Por qué no le dices, no te preocupes, mano, yo te presto los 1,400 millones de dólares para que pues puedas resolver o regresarle al pueblo lo robado? Mi querido pueblo de México, se le está haciendo justicia al pueblo de México, se le está haciendo justicia, pues no como debiera de ser, porque lo que hizo Genaro García Luna, crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad, nunca lo va a poder pagar, nunca va a poder
resarcir el daño que le hizo a muchas personas, muchos mexicanos, con los tratos que él tenía, con una cédula delictiva, pues nada más para beneficiarse él mismo, porque él quería llegar a la presidencia de la República, quedar como un héroe, traiciona en su momento al Chapo, y todo fue un relajo, todo fue un tremendo relajo, y pues trató de legitimar al presidente Felipe Calderón con esa absurda guerra que simplemente dañó a miles de ciudadanos. Y ahora, pues la sentencia fue poca, de 38 años, pero ya les expliqué que Estados Unidos pues así lo hace porque negocia con estos delincuentes, pues para tener un pez más grande, tener un expresidente en la cárcel. No se les ha podido hacer, nomás no se les puede hacer. A ver qué pasa con Ovidio Guzmán, a ver si él sí canta y pues cae uno de estos expresidentes. Pero en serio, querido pueblo de México, qué oposición tan hipócrita, que es cuando yo digo que no tienen madre, no se ponen realmente del lado del pueblo. Ahora pues yo no he visto y no creo ver a ningún medio de comunicación convencional que esté pasando esta noticia, querido pueblo de México, que diga, que le den la razón al pueblo migrante, cuando le gritaron a la esposa de García Luna, a Linda Cristina Pereira, afuera de la corte de Brooklyn, Nueva York, que devolvieran lo robado. No he visto ningún medio de comunicación convencional. Esperemos en los siguientes días lo saquen esta noticia, pero les vuelvo a repetir, García Luna y su esposa deberán pagar más de 2,400 millones de dólares, más de la mitad, poquito más de lo que realmente debe Ricardo Salinas Pliego, mi querido pueblo de México, y que este es otro que no quiere pagar impuestos, está invitando al boicot para que el pueblo salga, se porte agresivo y las elecciones al Poder Judicial no se puedan llevar a cabo. Sal a votar, 1 de junio, querido pueblo de México, sal a votar porque también es tu responsabilidad. Yo sé que lo puedes hacer, yo sé que vas a salir, querido hermano, querido pueblo de México. Te invito a que me sigas en mis diferentes redes sociales. En TikTok me encuentras como Mastín Político, en Facebook como Javo Hernández. A ti que te quedaste hasta el final del video, te invito a que te suscribas, actives la campanita, dejes tu poderoso like, dejes tu poderoso comentario, compartas. Lo puedes hacer de esta plataforma a WhatsApp, y también lo puedes hacer a TikTok, y también lo puedes hacer a Facebook, y también lo puedes hacer a Instagram. Yo no me agüito de que pegues mis videos, porque al fin y al cabo la verdad nos hará libres y tenemos que llegarle a más gente. La verdad libera mentes, querido pueblo de México. Querido pueblo de México, ya no permitas que medios de comunicación convencionales como Televisa y TV Azteca te sigan viendo la cara.